Muy buenos días, muy buenas tardes chicos. Vamos a hacer el análisis semanal de Nasdaq, ¿sí? Para esta semana que viene, que sería 25 de septiembre, ¿sí? Para el día lunes, a ver cómo quedamos esta semana que pasó y cómo comenzamos la semana que viene. Si nosotros hacemos el análisis, estamos en la temporalidad de diario. Nosotros ya sabíamos que el precio había hecho un rompimiento al alza hace varias semanas ya, ¿sí? Y cuando hizo su retroceso no respetó las zonas que debería de haber respetado y nos rompió estructura, ¿sí? Nos rompió hacia la baja, por ende tenemos todo un rango bajista para el precio que tiene máximo y mínimo por aquí abajo. Bien, si nosotros vemos hasta ahí, le vamos a ir poniendo nombres para que no nos perdamos. Mínimo y máximo diario. Y máximo, perfecto. Este es el boss. Bueno, entonces el precio tenía máximo, tenía mínimo, todo un rango bajista. Si nosotros a ese rango le tiramos un fibo, vamos a notar que el precio llegó a una zona de ventas, perdón, bien así, ahí está. Llegó a una zona de ventas y desde esa zona de ventas, que fue el 79 del FIBO, debe haber cubierto algo del gap que dejó en diario y a partir de ahí empezó a caer. Fíjense que la caída fue con aceleración, con fuerza. Bueno, hasta ahí estamos. El precio para hacer un nuevo rango de diario debería de mitigar este mínimo, ¿sí? Este mínimo que está acá está cerca, podría hacerlo en esta semana, pero vamos a ver una temporalidad menor para ver cómo está la situación. Nosotros ahí nos vamos a pasar a 4 horas a ver si podemos identificar algo más. Bien. Fíjense ustedes acá, el precio venía haciendo rompimientos al alza. Este fue el último rompimiento al alza que hizo, pero cuando el precio llegó a esta zona, que podría haber sido, bueno, que era el 79 del FIBO de diario, ¿sí? Podría haber sido este bloque, en esta zona de por acá, el precio decidió empezar a caer, bien, rompiendo estructuras. Entonces, a partir de ahí el precio a mí me dejó una toma de liquidez y un rompimiento estructural. Vamos a anotarle, toma de liquidez, ya dijimos en comienzo, serían SWIFT, ¿sí? Y el mínimo es el CHOCH, el primer rompimiento estructural que se dio en esta zona. Vamos a anotarle, CHOCH, que es el primer rompimiento estructural, y a partir de ahí el precio empezó a hacer rompimientos estructurales varios. Y después el precio regresó a una zona importante que lo vamos a poder ver bien en H1, que fue esta zona, y a partir de ahí el precio empezó a caer rompiendo estructuras. Ahora, nuestro último rompimiento alcista era esta zona. Le vamos a poner, es un boss de H1 para mi criterio, y tenía zonas sensibles que podrían haber sido esta zona, que tenía en la última zona con ineficiencia, y liquidez previa. Fíjense, esta es la liquidez previa, el precio tuvo una reacción clara y evidente y a partir de ahí rompió la estructura y no respetó el orden que teníamos en esta zona de H1. Vamos a ir a H1 directamente. Bueno, primero quiero anotar esto. Este impulso tenía este mínimo, ¿sí? Que se da acá. Y fíjense que el precio lo ha roto. Entonces eso pasa a ser un boss de H1 para mi criterio. Bueno, a partir de ahí nosotros estamos en esta zona. Nosotros sabíamos que el precio había tomado su mínimo. Y nos dejaba, yo considero que para H1, una hora, vamos allá. Yo considero que a mí el precio me está dejando un máximo en esta zona. Y un mínimo, bueno, acá abajo que el precio empezó a retroceder. Vamos a ver bien detalladamente qué es lo que puede estar pasando en esa zona, ¿sí? Para saber qué puede pasar en el lunes o el martes. Es importantísimo lo que está pasando por esta zona. Entonces, a partir de ahí el precio me rompe estructura y todavía tiene por mitigar el mínimo. Y sabemos que ya llegó a una zona bien de premium,
del rango diario. Entonces tranquilamente el precio podría decidir venir y romper la estructura y dejarnos un máximo y un mínimo a donde llegue un nuevo rango de diario. Bueno, pero no nos vamos a adelantar, vamos a ver qué es lo que está haciendo el precio acá. Si nosotros observamos esto en 15 minutos, estamos en H1, sabemos que el máximo de H1 es este, lo vamos a anotar, máximo, y el mínimo debería de ser ese, pero todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Si yo me voy a 15 minutos, que fue la operativa del viernes, el precio tenía mi último fractal, que era desde este máximo, en esta zona, bien, hasta este mínimo, que había tomado liquidez y todo. Es más, es así, ¿sí? Este es el mínimo más bajo, perdón. Vamos a anotarlo bien. Perfecto. Bueno, este era el mínimo de todo ese rango de 15 minutos. Vamos a ponerle mínimo. Bien, mínimo. Y el máximo aquí arriba. Ahora yo quiero que ustedes vean máximo. Que el precio en 15 minutos demuestra rompimiento con cuerpo. ¿Sí? Vamos a acomodarlo bien acá. Perfecto. En 15 minutos rompimiento con cuerpo. Ese rompimiento con cuerpo para nosotros en 15 minutos nos está diciendo el precio rompió estructura, podría ir para arriba. Ahora, y nos había dejado zonas. Una zona era esta, ¿sí? Que era la zona más extrema con ineficiencia, en donde el precio llegó el mismo viernes antes del cierre del mercado. Ahora, si yo veo este precio, tiene más intención bajista, y recuerden que nosotros venimos de una intención bajista, el precio hizo un retroceso que para 15 minutos ha sido roto con cuerpo. Ahora, quiero que corroboremos si este rompimiento en una hora se dio, porque si en una hora no es con cuerpo, yo podría estar en presencia simplemente de una toma de liquidez para que el precio siga bajando e ir a buscar el mínimo diario. Bien, esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. En una hora no tenemos rompimiento, solamente tenemos una toma de liquidez y el precio se volvió a impulsar hacia la baja. Está bien, respetando este bloque. Y ahora lo único que necesitamos saber es en la apertura del domingo a la noche si esto va a terminar de romper este mínimo y llegar a esta zona, o tomar este mínimo nuevamente y recién romper estructura. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio viene muy bajista? Y ya lo vimos en el video de la clase número 4, en donde vimos Church, Boss, Swift y tipos de entradas. Nosotros solemos ver, o les mostré en una parte, en donde el precio nos hacía un doble rompimiento estructural. Vamos a ponerlo esto en 15 para que lo veamos. Un doble rompimiento estructural, por ejemplo, si nosotros nos acercamos acá a esta zona, el precio nos está tomando liquidez. Como primera medida, sí, es bueno para saber que el precio se nos está queriendo dar vuelta, ¿cierto? Eso es un Swift o una toma de liquidez. Bien, y el precio nos hace un primer rompimiento estructural en esta zona. Bien, eso es un choch, ¿sí? Y está bien que nosotros nos marquemos así. Bien, ahora, imagínense que el precio nos hace esto, ¿sí? Y nosotros nos está diciendo, bueno, el precio se va para arriba. Y encima en 15 minutos nos está rompiendo la estructura con cuerpo. Ahora, ¿qué nos garantiza a nosotros que el precio viene de tomar un mínimo de H1, de un fractal alcista, y el precio no haga nuevamente, o por segunda vez, otra toma de liquidez y recién rompe estructura nuevamente? Entonces debemos tener cuidado que muchas veces cuando el precio realmente se quiere dar vuelta, va a hacer doble toma de liquidez. Un impulso que me rompe la estructura, pero va a volver a hacer una segunda toma de liquidez y recién va a romper la estructura correctamente para ahí sí venir y empezar a hacer sus impulsos alcistas. ¿Sí? Debemos tener cuidado que estamos en una zona complicada en la que el precio debe decidir. Como primera medida, 15 minutos, a mí me deja un fractal alcista, un rango alcista, perdón, correcto.
pero para H1 no lo es, ¿sí? Yo en H1 no tengo un rompimiento estructural, lo único que tengo es una toma de liquidez de un máximo que el precio podría seguir impulsándose hacia abajo, ¿sí? Yendo a buscar el mínimo de diario. Vamos a verlo en diario, ¿sí? Fíjense la aceleración que tiene el precio. Lo único que hizo el día viernes fue hacer una vela verde y retroceder toda. Dejó prácticamente una vela martillo invertida, ¿sí? que tranquilamente la apertura del domingo podría hacer que siga bajando hasta mitigar al mínimo. Una vez que mitigue el mínimo, ahí sí podemos empezar a buscar retrocesos, porque ya tendríamos un nuevo máximo y un nuevo mínimo de diario, ¿sí? Porque hace mucho que yo vengo haciendo análisis diciendo de por qué el precio es bajista o qué es lo que está yendo a buscar el precio en semanal, porque es la temporalidad que el precio está mitigando. Y fíjense que el precio en semanal nos había hecho un rompimiento en esta zona al alza y que tenía una finalización de rango, ¿sí? Imagínense ustedes que esto era una toma de liquidez, un SWIFT, y este rompimiento era el rompimiento de estructura, era el primer rompimiento, el choch. Bien, a partir de ahí el precio ha empezado a hacer fractales, ¿sí? Diarios, ¿sí? Que son, a ver, por ejemplo, un movimiento, un segundo movimiento, 1, 2, 3, 4, y después no logró hacer un nuevo movimiento, se frenó y me está rompiendo estructura, ¿sí? Ya me la rompió una vez para mí en semanal, pero quizá para la temporalidad de semanal, en diario me lo rompió, perdón, pero quizá para la temporalidad semanal, si ustedes miran bien, es simplemente una toma de liquidez, ¿sí? Que este rompimiento puede ser una toma de liquidez y que el precio quiera venir recién ahora a terminar de romper esa estructura. Yo considero que el precio en semanal está queriendo venir a hacer a rebalancear el precio de esta zona, ¿sí? Y cubrir esta última ineficiencia que tiene el precio. Si ustedes miran por debajo, cercano, no hay mucha ineficiencia. En el único lugar que hay ineficiencia es en esta zona, pero sinceramente yo dudo que el precio desde acá llegue hasta acá. Sería retroceder todo lo que retrocedió en pandemia, volver a hacerlo. Entonces imagino que el precio va a querer llegar a esta zona, rebalancear semanal y a partir de ahí sí empezar a hacer sus impulsos alcistas para ir a buscar el máximo histórico. Bien. Eso es adelantarse en el tiempo, proyectar muy lejos de donde está el precio, así que no es necesario. Pero creo que la intención es esa, ¿sí? Ahora, mientras tanto, lo único que podemos esperar nosotros para esta semana que viene es que el precio o termine de hacer el mínimo diario, ¿sí? Un nuevo mínimo diario, o a partir de la zona en la que está, tome nuevamente una nueva liquidez, ¿sí? De esta zona, de este mínimo, y sin venir a mitigar el mínimo retroceda para cubrir todo el imbalance que nos dejó en esta zona. Bien, que sería yo creo que lo más ideal para que el precio sea balanceado, pero acá estamos en una zona en la que el precio debe decidir qué quiere hacer, ¿sí? Y yo imagino que para el lunes ya va a haber tomado una decisión. Si nos rompe y nos deja un patrón de vuelta, terminando rompiendo estructura entre el lunes y martes, bueno, tendremos toda una semanita para operar alcista hasta estas zonas de acá. A ver si las marcamos. Yo creo que para una hora es esta la zona importante. Obviamente que el máximo es este. ¿Y qué otra particularidad tiene esa zona? No toma liquidez de un máximo, así que podría ser una zona importante. Tiene ineficiencias, abundante. Bueno, nos faltaría liquidez que posiblemente la deje en algún momento para poder operar esta zona. Bien. Bueno, muchachos, ese es el análisis semanal, ¿sí? Para esta semana que viene. Espero que les haya gustado o
o que también lo entiendan de la misma manera que yo. Lo único que debemos hacer es esperar a ver que el precio desarrolle y que nos muestre qué quiere hacer realmente. Bueno, muchachos, los dejo para que no se haga tan largo. No se olviden de darle el like, el me gusta al video, suscribirse si no lo han hecho, y no se olviden que en la descripción del video les voy a dejar el link al Telegram, al canal de Telegram, para que ustedes se unan y poder tener un contacto directo donde podemos charlar de la estrategia, podemos charlar de los análisis semanal, podemos charlar del curso de Smart Money básico que estamos subiendo los días sábados. Es un contacto más directo que podemos tener, así que no duden en suscribirse a Telegram. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos el lunes en el video del día operativo. Muchísimas gracias y hasta luego.